Esta tierra podríamos llamarla la madre de la humanidad, la cuna de la que todos venimos, la injusticia más grande de la historia. Se cree que África es el lugar de donde se originaron los primeros homínidos antropoides, creando el Homo sapiens, 190.000 años atrás. Este fue el punto de partida para que la raza humana comenzara a expandirse por el resto de continentes, encontrando nuevos ecosistemas en cada destino escogido, y mutando con ellos también. África es la dueña de nuestros comienzos, nuestra raíz más fuerte, y tiene consigo algunos tesoros dentro de sí misma que guarda lo que fuimos antes, lo que algún día quizá volvamos a ser. Uno de estos tesoros es el cráter de Ngorongoro, que se encuentra situado en el extremo norte de Tanzania, a 90.000 kilómetros al oeste de Arusha, lindando con el extremo sudeste del Parque Nacional del Serengeti. Entre los años 1962 y 1964 se encontraron restos del Homo habilis en el cráter, un homínido que data de 1,9 millones de años atrás, lo que refuerza la teoría de que África sea el lugar de donde venimos todos los seres humanos. Quienes lo descubrieron, Mary y Louis Leakey, le dieron su nombre que significa hombre hábil, debido a que también hallaron herramientas que al parecer fueron confeccionadas por el individuo. Además, su aspecto es mucho más humano que el de los demás restos que han sido encontrados, con un cráneo más redondeado y más grande. Su pelvis es mucho más cercana con el Homo erectus, con el cual coexistió por unos 500.000 años. El cráter del Ngorongoro es la mayor caldera completa del mundo, con 610 metros de profundidad y un área de 260 metros cuadrados. En esta área de conservación habitan los Masái, quienes son un pueblo de casi 1 millón de personas, repartidas entre Kenia y Tanzania. Hablan Ma, una lengua nilótica oriental, aunque la mayoría también se expresa en inglés o suajili con facilidad. Son guerreros y han tratado de mantener sus creencias intactas, tanto como les ha sido posible, aunque el cristianismo haya convertido a algunos cientos de la población. En 1928 se estableció la prohibición de cazar en el cráter, ya que en él habitan muchas especies de animales, cebras, jabalíes, monos, ñus, búfalos y hasta leones. Muchos lugares del cráter resultan sagrados para la tribu Masái, incluso algunos son sitios utilizados cementerios de líderes importantes para la comunidad. En 1959 se añade terreno para crear el actual área de conservación de Ngorongoro, reconociendo el derecho al uso para continuar pastoreando que tradicionalmente habían venido ejerciendo los Masái. En 1975 se prohíben los cultivos en el cráter. En 1979 entró a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. En 1981 la UNESCO reconoce el espacio de Serengeti y Ngorongoro como reserva de la biosfera. No solo es la madre de nuestras primeras huellas, sino también de nuestras primeras expresiones. Lo que se entiende como una pintura rupestre es cualquier dibujo o boceto prehistórico que existe en algunas rocas o cavernas. El término no rupestre deriva del latín rupestris y este de rupes, roca. Entonces, sabiendo que rupestre es cualquier actividad pictórica que se ejerce en una roca, podríamos decir que los grafitis son las pinturas rupestres de la modernidad. Pero muy lejos de esta se encuentran las halladas en Tanzania y muchos otros lugares de la geografía africana, más exactamente en Kondoa. El arte rupestre de África es el patrimonio común de todos los africanos, pero más que eso, es el patrimonio común de la humanidad. Presidente Nelson Mandela. En estos dibujos podemos ver la necesidad que ha tenido el hombre de narrar y dejar marcada su historia. Podemos ver escenas de pastoreo, de caza o de batallas entre tribus que podríamos definir casi como las primeras novelas gráficas de la historia. Para los Masái, muchos de los lugares en los que están estas figuras rupestres son lugares en los que se celebran rituales como los inicios de la lluvia o las circuncisiones, desde hace muchas generaciones. Para ellos es una visita a su pasado y lo que han tenido que vivir para seguir estando en estas tierras. En el año 2006, el área de arte rupestre de Kondoa fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad como uno de los sitios de arte en roca de África. A lo largo de África, cada cultura tuvo una manera propia de expresar su arte en países como Zimbabue, Libia, Uganda o Marruecos, cada una narrando su pasado que no siempre fue glorioso y que tiene una gran mancha de sangre y lágrimas que arrancó millones de africanos de la entraña de su madre. La esclavitud. Entre el siglo VII y el siglo XVI, África tiene un desarrollo económico en el que crea muchos estados como Zimbabue, el Imperio del Congo, Malí y Ghana. Se encuentra activo en el comercio con el mundo árabe,
lo que hacía que muchos reinos africanos lograran gran prosperidad cultural, económica y política. En la costa occidental africana, los esclavos comenzaron a ser comerciados en el siglo XV. Los portugueses comienzan a capturar esclavos africanos, así construyen asentamientos desde los cuales puedan saquear todas las vetas de oro de estas partes de África, y comienza uno de los robos y matanzas más grandes de la historia. Eran cazados como animales, encadenados juntos y obligados a caminar cientos de kilómetros para ser vendidos como mercancía barata. Eran capturados en donde ahora es República del Congo y Tanzania. Eran vendidos a países árabes. Los españoles en América, al ver que los resultados físicos de los indígenas no eran los esperados, empiezan a desterrar africanos para ser enviados en barco hacia los puertos del Nuevo Mundo para ser utilizados como esclavos en el saqueo de América. Son obligados a trabajar en grandes plantaciones de azúcar, tabaco, algodón, cacao y en las minas de oro y plata. Estos productos son aprovechados posteriormente como materia prima para las industrias en evolución en Europa. En 1830, los árabes son los principales traficantes de esclavos, desde diferentes puertos en el norte de Mozambique para las islas de Madagascar. Francia se convierte en el primer país europeo en abolir la esclavitud. A partir de 1854, el tráfico de esclavos para las islas francesas pasó a llamarse exportación de trabajadores libres. Eso se debió a la prohibición del tráfico y al control de los ingleses en el Índico. En la práctica, este tipo de comercio terminó solo en 1902. Luego del gran saqueo de materia prima y de personas africanas, sufre un gran retroceso económico, cultural y político, del cual no se recuperan completamente y hacen que empiece a vivirse en un estado de subdesarrollo que va a ser cómplice de muchas injusticias más a lo largo de la historia. África es una madre olvidada, la cual ha visto y vivido las peores caras del ser humano. Muchas más que eso, el olvido.